ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, gracias por ser y estar México Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan y Museando Ando. Nehuatl no toca, Macuili y Ahuitl. Yo soy Cinco Lluvia, Verónica Müller, Sudama Museos, para servirles y enlazando museos con personas y cultura, con cultura. Quiero decirles que estoy sumamente contenta porque tenemos unos invitadazos de lujo. Y pues gracias por vivir con nosotros la aventura de seguir aprendiendo sobre el saber más de nuestras raíces. Honro y lo menciono de esta manera porque agradezco las piedras angulares de este programa a nuestros antepasados que están ahorita con nosotros, como de que no. Al Parlamento Nacional Indígena, a las culturas indígenas, a los pueblos de barrio de la Ciudad de México, a la mexicanidad, a nuestras tradiciones y mucha identidad para todos nosotros, porque un árbol sin raíces, ¿qué sería de eso, no? Les presento a la maestra Florentina Santiago Ruiz, que ella es representante de la Fraternidad Zapoteca e integrante y representante del Parlamento Indígena. Bienvenida, maestra Florecita. Muchas gracias por la invitación, maestra. Gracias. Julio Cázares Ríos, representante de la organización Da Ten Ngu, que significa aquí todos cabemos, e integrante del Parlamento Indígena. Julio, muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Al maestro Sergio Ocelocoatl Ramírez, a 500 años de la fecha simbólica de los eventos que marcaron un parteaguas en nuestro encuentro de dos mundos. Maestro Ocelocoatl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amables, aquí estamos. Claro que sí. Y al maestro licenciado Franco Armenta, México, abuelo de la mexicanidad, del círculo sagrado y bastón de mando. Bienvenido, maestro México. Mati, Siguatzin, Verónica, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder compartir con estos personajes que nos acompañamos todos, grandes maestros, grandes temachtianis y pues entregados de toda la vida para difundir, esparcir el conocimiento México Tenochtitlan y de todas las culturas de Anáhuac. Tlaxcamati, muchas gracias. Tlaxocamatio Meteotl. Nos escuchan, queridos amigos, por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, museando ando por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Simultáneamente transmitimos en vivo por nuestras plataformas de Facebook y YouTube como Museando Ando Oficial. También nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok, en el Messenger, iTunes y en Spotify, con los podcasts de Museando Ando. Al terminar nuestro programa por radio, por favor acompáñennos en nuestro bonus por YouTube y Facebook como Museando Ando. Y bueno, diría mi mamá, y el agradecimiento ¿a qué hora? Pues en este momento. Gracias a ZR Producciones, Sai y Jesús Alberto Rodríguez. Su WhatsApp, tomen nota, miren, les voy a decir por qué. 55 12 42 35 75. Contáctenlos, estos muchachos tan dinámicos, tan entregados y tan profesionales, les pueden echar la mano si tienen dudas en grabación, video y todo esto de las redes que los adultos mayores no les agarramos muy bien. Ellos están listos para atenderlos. Y por parte de Radio Fórmula, los ingenieros Abel Arroyo, Marshall Sebastián, a Miguel Ochoa y Ricardo. Así es que muchísimas gracias. Regresamos enseguida con más de Museando Ando. Gracias por estar con nosotros. Museo saludos, esos no pueden faltar, museo amigos, gracias por seguir con nosotros. Pues a cada una de las familias de nuestros invitados de hoy, les mandamos todo nuestro museo amor, a todos los integrantes de las comunidades que están con nosotros, escuchándonos y viéndonos, y pues al Grupo Fórmula, a Museando Ando, porque se empeña sábado con sábado por llevar hacia ustedes
estos personajes, estas personalidades que tienen tanto talento y tanto que platicarnos. Y por favor, juiciosos con el tema del coronavirus, esto no es un juego. Y también gracias a los amigos de WhatsApp que nos difunden. Y pues empezamos ya de lleno, porque el tiempo van a ver qué rápido se nos va. Querida Florentina, querida Florecita, eres representante de la Fraternidad Zapoteca e integrante y representante del Parlamento Indígena. Por favor, platícanos cómo decides ser parte de este interesantísimo proyecto y por favor, danos un pequeño saludo en zapoteco. Danos ese lujo de poderlo oír. Padiushi, Iratu, Padiushi, Orari, Aininu, de Una, de Vinigola, de Squidi, Chirino para Gunikvia Cabe, Shigirara Kadu, Shinyenu Durari, para Gana Cabe, Vini, para Gana Vini de para Virela, me parase. Buenas tardes a todos, el público que nos escucha. Les agradecemos que nos den estos espacios para dar a conocer y para que conozcan un poco de nuestro trabajo como comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México y también en el país. Andamos trabajando. La maestra Verónica me hace una pregunta: ¿en qué momento decido este gran proyecto? Desde que nacimos para servir y no servirnos de nadie. Por eso estamos en este gran proyecto de Parlamento Nacional Indígena, independientemente de las organizaciones que pertenecemos como Zapoteca. Es muy interesante saber que personas como ustedes, como mis hermanos que se encuentran en este auditorio, en este programa, saber que les interesa nuestra cultura, no nada más de la mexicanidad, de todos los grupos étnicos que existe aquí en México y en todas partes del mundo, porque nosotros no vemos raza, no vemos colores, no vemos, somos una sola, porque somos seres humanos de aquí, de México y de otros lados del mundo. El proyecto de Parlamento es eso, que hagamos conciencia, los que son indígenas y los que no son indígenas, hagamos conciencia que tenemos que estar juntos todos para vivir esta nueva realidad. Estos problemas tan complicados que tenemos y lo que se busca es que se visibilice y que no se pierda toda esa riqueza cultural de los pueblos indígenas, desde los abuelos, las mujeres, los niños, los jóvenes. Desde ahí se trabaja para que no se pierda esa riqueza desde la lengua materna, desde toda la cosmovisión de la naturaleza, porque nosotros como pueblos indígenas nacimos en la naturaleza. Muchísimas gracias, mi querida Florecita. ¿Y las mujeres indígenas, cómo se hacen notar, cómo hacen su presencia en las comunidades? Me importa mucho saber eso. Claro que sí. Las mujeres indígenas en las comunidades sufren esa violencia porque en el mundo indígena todavía existe mucho el machismo. Esa parte lo venimos trabajando, haciendo
conciencia. Más que nada, es una lucha de conciencia y no es una lucha separatista, separarnos de nuestros compañeros de género, porque sin ellos también no es posible la vida. Entonces, para mí, es una lucha de que ellos también entiendan que estamos viviendo momentos difíciles y no debe de haber esa violencia, que dejen que las mujeres indígenas se empoderen, que se les dé la oportunidad del empoderamiento, pero no andar en la calle gritando, haciendo cosas que denigra la presencia de las mujeres indígenas y no indígenas. Tenemos hoy que hacer conciencia de que no podemos taparnos la cara para hablar de frente con nuestro género, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. No podemos hacer esa parte de andar haciendo cosas indebidas, porque las cosas, tenemos una constitución donde hablan de las mujeres. Tenemos aquí en la Ciudad de México una constitución que reconoce las partes de los indígenas, de las mujeres y todos desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, las mujeres tenemos que descubrirnos la cara para hablar de frente ante el género, ante los hombres y ante todo mundo, que ya estamos viviendo este año una situación tan complicada. Entonces, yo no me quejo que hay violencia, es un trabajo que tenemos que hacer todas las mujeres indígenas, abuelas indígenas, para sacar adelante este problema y este país. La presencia de las mujeres indígenas y no indígenas y la presencia de los hombres de conciencia, esto es de conciencia, maestra. Sí, maestra, de verdad que muy bien dicho esto, que las mujeres estemos comprometidas a ir hombro con hombro y que el machismo no aplica. Tampoco las mujeres que se empoderan demasiado. En esta vida lo que intentamos es tener el equilibrio, ¿no? Nadie es más que nadie, nadie somos más que nadie. Entonces, yo les agradezco mucho que me hayan escuchado este comentario que quería hacer. Maestro Julio, coméntanos, por favor, ¿en qué reside Parlamento Nacional Indígena? Desde luego, maestra Verónica. Primero que nada, saludar a la compañera Florentina, al compañero Mexico, al maestro Celocoat, y dar las gracias por este espacio que se le ofrece al Parlamento para poder exponer estas ideas. Gracias a usted, maestra, gracias a Radio Fórmula. Lo voy a decir como lo resumió el antropólogo integrante de Parlamento Indígena de la Ciudad de México, el antropólogo Víctor Mejía. La idea del Parlamento Nacional Indígena de México es el vaciamiento del trabajo de emancipación que realizan los 68 pueblos indígenas del país. En el Parlamento se delinean los trazos que los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno emplean para el reconocimiento, acceso, enseñanza, garantía, protección y goce pleno de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, colectivos de los pueblos
y comunidades indígenas afromexicanas y de México. ¿Cuál es la misión del Parlamento? Ser el referente nacional al que se le deba consultar en torno al cumplimiento, garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y colectivos de los pueblos, comunidades indígenas afroamericanas del país y de la Ciudad de México. La visión del Parlamento Nacional Indígena es trabajar sin parar hasta lograr la emancipación de los pueblos y comunidades indígenas afroamericanas de México para dejar en el olvido la narrativa, el discurso, el abandonamiento de las causas indígenas en manos del Estado. Y por último, sería el objetivo. El objeto de Parlamento es uno, perpetuar la transmisión de saberes adquiridos con el trabajo de Parlamento de generación en generación y garantizar la continuidad de sus ideas a estas nuevas organizaciones que se van integrando en Parlamento. Eso sería la idea general de lo que es Parlamento Nacional Indígena de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, maestro Julio. Y regresamos, amigos, con más Ando para aprender más de nuestras raíces, gracias a nuestros invitados de hoy. Regresamos con más de Museando Ando. Pues amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Museando Ando. Y ahora toca el turno del querido maestro José Locoatl. Quiero decirles que cuando lo conocí aquí en la fiesta de los pueblos indígenas, hubo un evento tan significativo, todos guardando la sana distancia, teníamos el cubrebocas como debe de ser, por salvaguardar casi nada nuestra vida y la de nuestros semejantes. Y de repente oigo la voz fuerte del maestro Celocoatl. ¡Ay, caray! Aquí hay que estar firmes, ¿cómo de que no? Maestro, muy bienvenido. Gracias por aceptar la invitación aquí a Museando Ando. Y antes de que empieces y yo te empiece a preguntar, por favor, ¿nos puedes decir qué significa México y qué significa Tenochtitlan? Claro que sí, con mucho gusto. Primeramente, honrándome con la presencia de esta estela de personalidades muy queridas, reconocidas. Maestro Temachtliani Julio Cázares, la maestra y líder jefa Florentina Santiago, por supuesto también, sin pasar por alto a usted, a ti, Verónica Müller, por su trabajo tan hermoso y tan bonito, ¿verdad? Y con mucho gusto damos respuesta a también Jesús Robles, desde luego. Damos respuesta a esto. México es muy rico la acepción. Se han detectado 4 o 5, pero nada más daré lectura a respuesta a 3, que me parecen las más idóneas. Tiene su raíz México, tiene su raíz, la primera acepción se compone de la palabra me, de metl, maguey, shich, de shichtli, ombligo, y comit, un locativo. Es un toponímico. También se refiere el co a la partícula que denota lugar, es decir, un locativo, y significa en. Por consiguiente, su traducción literal sería en el ombligo del maguey o en el centro del maguey. Esto quiere decir, tiene un profundo significado filosófico, puesto que el maguey representa la orografía de la cuenca lacustre y las pencas del maguey emulan el círculo de las cadenas montañosas que lo rodean. Y así como estas vierten su savia en el corazón del maguey, una vez que éste ha sido capado para extraer el aguamiel, del mismo modo las vertientes montañosas depositan el vital líquido en el comitl, en la olla, o es la cuenca lacustre, en cuyo xichtli, es decir, el ombligo, existe el quiotl. El quiotl es el vástago central,
que simboliza el rayo vertical perfecto que marca el segundo paso del sol por el cenit del lugar, donde él no produce sombra. El sol no produce sombra, devora la sombra de los cuerpos. Y este es el significado del águila metafóricamente que se posa. La segunda acepción viene de mezcli. Mezcli, Mexico, en el ombligo de la luna. Mezcli, ombligo, co, lugar. En el ombligo de la luna. Habla de la cuenca lacustre que estaba formada por 5 grandes lagos, 5, no 1. Chalcocan, Zumpango, Chalco, Xochimilco y el mayor de ellos, Mezcliapan, hoy conocido como de Coco. En este lugar se remontaban antiguamente las grandes garzas y en el centro del ombligo había un islote en el cual encontraron la gran señal que curiosamente anduvieron buscando durante más de 200 años. Pero llama la atención que los 5 lagos, curiosamente, tienen la misma forma, digamos, orográfica de la silueta de la luna, del conejo que se dibuja en la luna. Los 5 lagos hacen esa silueta, entonces, curiosamente, en el ombligo del conejito, es ahí donde se fundó la Mexico Tenochtitlan. Por lo tanto, está en el centro de la luna, o sea, en el centro del lago de la luna de Mezcliapan. La tercera acepción es de Mexico. Mechi es una acepción diferente u otra acepción en la cual se denominaba al sol. Mechi es al sol. Y cuando salieron de Aztlán, nuestros antepasados siguieron al sol en su camino hacia el sur. Es por eso que Mechi es el sol de invierno y por eso caminaron hacia el rumbo sur. O sea que es donde está Mexicli, que es en donde se le daba, se le veneraba y que es en la actual capital de nuestro país y antiguamente del Anáhuac, y que se traducía como el lugar de Huitzilopochtli. La historia y la crónica cita a Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad, que habló de nuevo a su pueblo entre sueños a los Teomama, a los cargadores del bulto sagrado, que ya estaban apartados de los demás, y de esta forma les dijo dónde, cuándo y hasta cómo. Es así como se hizo esta revelación, y encontraron esta buscada por 260 años. Y la acepción que viene de Tenochtitlan viene de Tetl, piedra, Nochtli, tunal, y Ti es una partícula ligativa, Tlan, esto es diente, pero Tlanti es una metáfora de que es junto como los dientes o abundantes, muchos. Entonces esto queda también en la piedra en el Tenochtli, junto al Tenochtli de piedra. Literalmente Tenochtitlan, esa es la traducción. Esta acepción tiene su origen durante la migración a Huatlaca, donde la responsabilidad de conducir al pueblo estaba a cargo de los Teomamaque, los sabios cargadores de la sabiduría. Entre ellos había siempre uno o varias mujeres. Malinalxóchitl era una de ellas y sobresaliente nigromante, conocedora de la ciencia tezcatlipoca, que por medio de la intriga y el engaño astutamente quiso tomar el poder para controlar la dirección de la nación mexica. Esto no fue tolerado por el Consejo de Gobierno y los Teomamaque decidieron sancionarla y la pensaron a dejarla en Malinalco y continuar la marcha
hacia la cuenca lacustre. Malinalxóchitl vio en su hijo Copitl el instrumento de su venganza e huyó en el vasto conocimiento de las ciencias y las artes del disimulo, es decir, la diplomacia, pero también le inculcó el resentimiento que ejercitó por medio de la intriga en contra de los mexictli. Estos la sentenciaron a la pena capital, a Copitl, por supuesto, para que ya no siguiera haciendo daño, y su corazón fue arrojado en los tulares y carrizales del centro del lago de Mixtliapan, para que las aguas cristalinas limpiaran la maldad de su corazón. Sin embargo, con el tiempo, después ahí crecería el Tenochtli, que producía gigantescas tunas rojas, grandes como el corazón y tintas como la sangre, donde, curiosamente, se posara en morada encontraron nuestros abuelos. Y es ahí el término Tenochtitlan, en el lugar o junto el Tenochtli de piedra. Ay, qué bonito. Esas historias verdaderamente, yo quisiera porque en las escuelas lo escucharan. Yo quisiera porque más mexicanos se interesaran en esto. Pero para eso hacemos todos este grupo de personas, de talentos, para poderlo dar así a manos llenas a las personas que los quieran escuchar. Le voy a dar la palabra al maestro México. Yo te quiero preguntar, querido maestro, tú tienes la dicha de haber recibido justamente el bastón de mando. Ahora tú danos una pinceladita. ¿Cómo es esta ceremonia? ¿Eres considerado el abuelo de la mexicanidad? Porque este es un rango que yo sé es muy, muy reconocido. Entonces, ¿qué te parece que bueno, que lo vamos armando porque enseguida vamos a regresar con más de Museando Ando, y también porque es que ustedes ponen sus nombres, anteponen al nombre con el que fuimos bautizados, pero el otro nombre que es así muy empoderado, Ocelocóatl y México. Entonces ahora, en el momento en que regresemos del comercial, por favor, mi maestro querido Franco, nos vas a explicar esto de la mexicanidad y lo del bastón de mando. Y pues regresamos con más de Museando a Museo Amigos. Gracias por estar con nosotros. Museo Amigos, verdaderamente estos temas, créanme que me simbran hasta la médula, porque justamente somos herederos de la cepa guerrera de los abuelos mexica. Y pues qué mejor que darle la palabra al maestro México para que nos platique de lo que les dijimos antes de que fuéramos a comerciales. Maestro, somos todo oídos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primeramente quiero aclarar que la tradición fundamenta al chicahuastle, conocido como bastón de mando, deviene de un origen ancestral y que el chicahuastle le es otorgado a todas aquellas personas merecedoras ya por su trayectoria, por su experiencia, por su conocimiento, por sus épicas batallas que han logrado victoriosamente en favor de sus comunidades, en favor de su pueblo, en favor de su propia causa. Desde siempre existieron los Huehuetlactocan, los consejos de abuelos, al igual que los Cihuatlactocan, los consejos de mujeres. Y siempre los que tuvieron la directriz de estos consejos fueron los abuelos y las abuelas, por su vasta experiencia, por su vasto conocimiento. Entonces, se consensaba a través del Huehuetlactocan quiénes eran
los merecedores de recibir y ser depositarios de un chicahuastle. Porque un chicahuastle es una responsabilidad, es un compromiso de por vida. No es para un sexenio, no es para un cuatrenio, para un trienio, es para toda la vida. Se asume el compromiso y se acuerda por consenso del Huehuetlactócar que se ha decidido quién lo merece por su amplia trayectoria y su caminar. En el México hoy yo tuve la oportunidad de tener un sabio maestro, Miguel Ángel Mendoza Cuauhcoatl, fue mi temachtiani, y él me puso en línea para que pudiera yo ser un buen observador y escuchador de la palabra. Me dijo, primeramente, la huehuetlactoli, la palabra antigua, la palabra que induce, dar rumbo y dirección a las lides sociales, la palabra que por su experiencia tiene la visión social del Estado mexica, de los estados que conforman y constituyen el Anáhuac. El chicahuastle representa a la columna vertebral, la que sostiene al cuerpo. No es que te den una varita mágica, no es que te den un instrumento de poder. El poder se lo das tú con tu conocimiento y con tu integridad. Puede ser el más sencillo o puede ser el más ornamentado. Lo importante es que cumpla la objetividad positivista para lo que te fue otorgado. Aquí en el México de hoy he tenido conocimiento de que existen muchos consejos de abuelos y de abuelas. Y he tenido el privilegio de que algunos me inviten a participar. Y cuando he estado entre ellos, pues lo que debo de hacer yo es ver, oír y callar. Y fue de esta manera como aprendí a conocer las formas y a respetarlas. Posteriormente, la cultura se ha ido vinculando a la política. Y entonces, en el momento en que la política integra estas formas culturales, voy a decir una palabra que no es la correcta, pero es la que conoce todo el mundo. Esto de la entrega del bastón de mando se volvió muy de moda, desde el momento en que el nuevo jefe del Ejecutivo Federal recibe un chicahuastle públicamente. Esta práctica ya se había realizado en sexenios, en administraciones anteriores. Sin embargo, nunca había realizado públicamente una ceremonia ritual como la que se realizó. Para tal efecto, cuando yo observé que esto ya se estaba convirtiendo en algo que todo el mundo quería, un chicahuastle, sin tener una trayectoria, sin tener un camino andado dentro de la mexicanidad o de la mexicayot, de las formas culturales antiguas. Y todo el mundo pues ya era según merecedor de un chicahuastle. Propuse a un grupo de líderes indígenas que conformáramos una asociación civil como el Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano. Y entonces, pues íbamos recibiendo las solicitudes
de aquellos que querían un chicahuastle. Entonces, pues investigábamos cuál es su trayectoria, cuál ha sido su aportación, cuáles han sido sus ofrendas, cuáles han sido todas aquellas actividades que lo hagan merecedor de un chicahuastle. Pues bien, empezamos a entregar algunos chicahuastles y la forma ceremonial en que se debe de hacer, pues primeramente es haciendo la apertura a los rumbos cósmicos, ya sembrado un tlalmanali, la presentación ante los 4 tezcatlipocas, porque nosotros los seres humanos de repente somos muy hábiles para engañar y muy hábiles para ser actores en cualquier escenario, según sea nuestra profesión o nuestra especialidad. Pero los fundamentos no pueden ser engañados. Los 4 tezcatlipocas, que son los 4 espejos, el Tlahuiztlampa en el rumbo de la luz, el Cipatlampa en el rumbo de la mujer, el Mictlampa en el rumbo del reposo eterno y el Huitztlampa es el rumbo de la voluntad, pues hay que hacer un recorrido simbólico para saber si realmente ninguno de esos espejos nos está confrontando y nos está deteniendo y nos está diciendo que no somos merecedores o que sí somos merecedores de esa oportunidad. Una oportunidad que te da el privilegio de distinguirte con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus ofrendas. Y entonces, cuando tú concretas un trabajo al servicio de la sociedad, es como cuando un guerrero águila ha logrado expresar a su espíritu después de un rito ceremonial y ha aposentado su apave en el Icpali, el ocelote, en la Cuaucali, Marinal. Y después de un proceso ritual a puerta cerrada, después de una preparación ardua de ayuno y de un trabajo que ha sido aprobado primeramente por tu propio espejo, que te sientes apto para la prueba, pues eres conducido y hay 2 expertos que van a estar vigilándote para que tú puedas realmente tener una exaltación de tu espíritu y logres conectar tu esencia, tu energía con la luz, con el principio creador. Ahí donde la geometría sagrada hace su aparición y donde si realmente eres una persona íntegra, realmente serás beneficiado, ¿verdad? Con la luz, el conocimiento, para hacerte merecedor del grado. Así como este grado, pues te da la oportunidad también de ser merecedor de recibir un chicahuastle. Y esto es por mérito, por flor, por conocimiento. Ometeotl Tlazocamati. Y vamos de regreso. Es una pregunta para 4. La importancia de la educación en México con fundamentos culturales de la náhuatl. Maestro Ocelocoatl, ¿cuál es tu opinión, tu punto de vista? Igual, tratemos de ser breves para que también Julio y la maestra Florecita nos den su opinión. Por favor, maestro. Mire, en todas las sociedades antiguas y basándonos en la nuestra, es algo sobresaliente porque
tenían todo un esquema de educación respaldado por instituciones. Cuicacali, la Casa de los Cantos y la Danza, ¿verdad? Fue un descubrimiento y una aplicación que hicieron los abuelos para poner atención en la educación, la formación y la socialización de los pequeños a partir de los 4 años hasta los 7, en las cuales se les enseñaba a danzar, a contar, a socializar. Después de los 7, el Telpuxcali, la Casa de los Jóvenes, y en la cual se enseñaba al joven a integrarse, a organizarse, a ayudar en la sociedad, reparando caminos, reparando puentes, limpiando las calles, poniendo fuego, leña para la iluminación de la ciudad. Y ahí están en calidad que aprenden un oficio, cualquiera que este fuera. El tercero, obviamente ahí incluía el Tihuacalco, la Casa de las Mujeres, donde se le enseñaba a la jovencita el arte de ser mujer. Y eso ya dice todo. Al final, el Calmecac, la gran escuela o centro de estudios superiores, en la cual se enseñaban disciplinas sobresalientes como astronomía, disculpe la expresión, pero así era, porque todas las ciudades arquitectónicamente estaban orientadas por el astro rey que ahora le llaman Tonatiuh. Todo estaba orientado, cosa curiosa, hoy los planos arquitectónicos marcan el norte y yo digo que están norteadas. En la antigüedad nuestra arquitectura estaba basada en el oriente, en la orientación. Entonces lo sobresaliente de esto es que quiero decir que la educación era gratuita y obligatoria, impartida por el Estado. Esto no se vio en ninguna sociedad en la antigüedad. Entonces, esto es un adelanto magistral que hicieron nuestros abuelos. Ahí nos damos cuenta qué tan importante era la educación y la formación de profesionales para integrar una sociedad sana, sabia y no solo eso, aplicando los conocimientos a la sociedad. He ahí la importancia que tenían nuestros antepasados para poner atención en su juventud y ser excelentes ciudadanos para integrar. No es una utopía, es una realidad, porque los vestigios arqueológicos hablan de que las ciudades estaban perfectamente bien construidas, con sus centros, sus comunicaciones, su drenaje, sus centros comerciales, centros educativos, inclusive parques zoológicos o lo que ahora llaman jardines botánicos o lo que ahora llaman reservas ecológicas. Esto estaba constituido como parte del esquema urbanístico. Entonces, esto obviamente no fue fruto de la casualidad, fue fruto de una planeación, pero antes fue fruto de administrar los conocimientos. Había hospitales, había centros de interés social, como parlamentos, como consejos de gobierno, en fin. Ahí nos habla de un florecimiento de la cultura a niveles elevados, sobrepasando a otras culturas en su tiempo. Entonces, ahí nos observamos y comprobamos la importancia de la educación. Muchísimas gracias, maestro. Ometeo. Florecita, tu opinión breve porque ya casi se nos termina el tiempo. Pues, la educación desde la
desde la perspectiva de nuestro mundo zapoteca, se basa en el respeto, porque una cosa es la educación y la formación académica. Entonces, para nosotros, la educación es la espina dorsal de la familia, porque nos basamos en el respeto a los abuelos, a los padres, a los niños, que hoy se dice que se está perdiendo. Pero si tenemos que detenernos a decir, ¿a dónde se da la educación? La educación se mama desde el corazón de las madres, de las mujeres, porque somos la mayoría los que educamos, las mamás. Claro que sí, Florecita. Y contigo cerramos, mi querido Julio, porque ya casi nos vamos. Recuerden, seguimos en el bonus de Museando Ando, terminando el programa en radio, por Facebook y YouTube como Museando Ando. Julio, ¿con qué cerramos? En un minuto, por favor. Y gracias a todos por haber estado aquí. La Soca Mateo Meteo. Pues estaríamos comentando cuál es la función de Parlamento. Es la emancipación de los pueblos indígenas. Esto lo vemos en diferentes sectores que abarca Parlamento, los cuales está contemplado vivienda, el comercio, el deporte, educación y la discapacidad. Son algunos de los temas que Parlamento Indígena atiende en la ciudadanía, y esa parte pues nos lleva también a incidir en a tener una incidencia pública precisamente tanto en la elaboración de las leyes. Julio, ¿qué te parece que nos quedamos en leyes y continuamos con el bonus porque nos tenemos que despedir? Muchísimas gracias a todos. La Soca Mateo Meteo, ahí estamos de nuevo, gracias. Pues amigos, pues gracias por estar con nosotros aquí en el bonus. Ya no tenemos el relojito de córrele, córrele porque el tiempo se agota. Bueno, de todas maneras lo tenemos. Pero para hacer esto muy fluido, muy de interés de ustedes, a cada participante le vamos a dar 10 minutos para que nos platiquen exactamente lo que más deseen que sepamos sobre el movimiento que ustedes hacen. Julio, nos quedamos en leyes, por favor, adelante. Sí, comentaba de la incidencia pública que tiene el Parlamento Indígena, precisamente por su participación que ha tenido en la presentación de propuestas, no solamente para la Constitución de la Ciudad de México, también la participación en la elaboración de sus leyes secundarias. Esto es muy importante destacarlo. Los trabajos que se vienen haciendo desde lo que conocíamos como perspectivas indígenas de la Ciudad de México, después de su 5º año de los foros que se venían realizando, en el 5º año los resolutivos recayeron en que se formara esta expresión de organizaciones en lo que ahora conocemos como Parlamento Indígena. Esta visión de poder incidir en la participación de la vida pública del país también nos ha llevado por otras líneas de trabajo que se dan cuando el país tiene algún tipo de siniestro, como en el caso de los huracanes, de los temblores. El Parlamento Indígena tiene una participación muy activa en la recolección de donativos
en especie para poderlo llevar a las comunidades dañadas, las comunidades que sufren ese tipo de catástrofes, ya sea por temblores o por huracanes. Se han llevado a cabo tianguis de ropa para comunidades de escasos recursos. También en la parte de la cultura, el Parlamento ha apoyado, sobre todo por allá a los niños de Santa Cruz, Acalpistla, en Xochimilco, en un recorrido que nos invitaron en la zona de los petrograbados. Ay, los petroglifos tan bonitos. Así es. Nos dimos cuenta que muchos de estos rescates que se habían hecho estaban vandalizados, por así decirlo, ya que estaban grafiteados. Y a la pregunta expresa del por qué se llevaba a cabo este tipo de deterioro consciente de las personas que subían a esa zona, nos comentaban que eran los jóvenes, los niños de las escuelas de alrededor, que subían con botes y los grafiteaban. Decidimos poder cambiar esa situación apoyándole a todos aquellos que tuvieran la intención de poder aprender pintura y hacerlo desde una manera profesional. Nos apoyamos con un maestro de la zona, precisamente para que les diera clases a estos niños, pero también parte de esta misión de enseñarles el arte de la pintura era que les dieran un intermedio de historia del lugar, para que ellos crecieran con el conocimiento de la importancia que tiene el lugar en su entorno donde ellos viven, y que de esa manera, en lugar de subir y destruirlos, fueran estos niños quien los protegieran, quien protegiera la zona. Además de eso, pues... Julio, ¿sabes qué es lo que me encantó de las fotos que nos hiciste favor de mandarnos? Que no nada más ustedes dicen, hacen. Y ahí justamente se ve, están ustedes ahí con los niños conviviendo, en específico tú, y que también les están entregando ropa y que también les están entregando víveres. Eso me llena de gratitud, ¿sabes? Porque esto dice mucho de ustedes, dice mucho de Parlamento, que no nada más hay que decir, hay que hacer. Y te interrumpí porque les voy a pedir a todos cuando intervengan que nos den sus redes sociales, dónde nos podemos contactar, cómo podemos estar más cerca de ustedes. Sí, por favor, Julio. Sí, maestra. En ese momento le doy mi correo electrónico. De alguna manera ya habíamos enviado el correo de Parlamento Indígena, para que ahí se nos pudiera contactar a los integrantes de los que conformamos el Parlamento, pero también le hago llegar el mío, en lo personal. Que Por sería favor, dímelo. Jucari. Jucari. Sí. Que se J-U-C-A-R-I. deletrea Jucari @hotmail.com. De acuerdo. Muchísimas gracias, porque es importante, ¿no? Poder tener el contacto con ustedes. No sabemos del público que nos esté escuchando y viendo qué otra inquietud quisieran que se les despejara, ¿no? ¿Cómo ves, Julio? Pues seguramente habrá muchas, no solo personas, organizaciones
que cada uno viene haciendo su trabajo, su tarea en lo particular. Toda aquella persona, organización que tenga la intención de poder sumar esfuerzos con Parlamento Indígena de la Ciudad de México, con todo gusto podríamos dar acompañamiento. Cuando usted comentaba acerca del museo, considero que puede haber varias temas para un museo, ya sea en lo físico o virtual. En esta parte, cualquiera de las personas que vienen trabajando con museos, pues desde este foro les haríamos la invitación a la audiencia de Museando Ando, todos aquellos que tengan esa inquietud de participar, a través de Parlamento les podríamos dar el acompañamiento. Esto suena muy interesante porque, miren, mis amigos, le comentaba yo a Julio y a Florecita y al maestro México y al maestro José Locoatl, sería interesante hacer un museo. ¿Por qué? Pues porque en donde se resguardan toda esta información. Ahorita tenemos un programa de 1 hora, tenemos 30 minutos de un bonus, pero nos quedamos muy cortitos con todo aquello que pudiéramos y tenemos para expresar, pero el tiempo nos come. En cambio, en un espacio, pues ahorita lo comentábamos hace un rato que antes de entrar al programa, esto se puede hacer ahora virtualmente. Tenemos esas herramientas a la mano, pues hay que echar mano de ellas, como dicen, ¿no? Si el árbol te da limones, pues haz agua de limón. Si la circunstancia está como para hacer un museo virtual, pues hagamos un museo virtual en donde ustedes con todos sus talentos, su experiencia, ahí se puedan explayar y decir todo esto que queda aquí en corto por el tiempo. ¿No es así, maestro Julio? Así es, maestra Verónica. Y pues la invitación está hecha a través de este medio y de su programa, pues tan interesante, tan educativo, sobre todo dirigido hacia la cultura y a través de los museos. Sí, porque justamente comentábamos, ¿no? ¿Cómo íbamos a conformar este programa uniendo estos 4 talentos? Porque miren, mis amigos, el día que yo estuve ahí, verdaderamente me quedé plasmada de ver la riqueza de la ofrenda, la riqueza de la danza, la riqueza de la convivencia tan respetuosa, todos por un bien común, el dar a conocer todo esto. Muchas gracias, maestro Julio. Maestra Florentina, maestra Florecita, ¿qué nos vas a compartir? Pues que aquí hacer la invitación no nada más a los pueblos indígenas, a los no indígenas también, que volteen a ver su cultura, porque los que no conocemos de dónde venimos no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, a nosotros como pueblos indígenas siempre dicen, pobrecitos indígenas, nada más piden, nada más nos tratan como limosneros. No, el trabajo de Parlamento indígena es buscar el derecho, pero también reconociendo nuestras obligaciones, maestra. Y también el objetivo es buscar la unidad desde la cultura, desde el conocimiento. Por eso a mí me encanta estar y cuando hacemos nuestras actividades estar con los maestros, porque los maestros traen una visión de la mexicanidad, de los mexicas, tan interesante que es un gusto, pues. Entonces, los 58 grupos étnicos que existimos aquí en México, es muy importante que no se pierda, porque hay varias lenguas que
que están en peligro de extinción. Y entonces, esa es la parte de estar unidos todos y cuidar esa riqueza cultural a través de las lenguas, a través de la gastronomía, a través de los conocimientos de la medicina tradicional, a través de un mundo de conocimiento que cada grupo tenemos, y cuando nos encontramos, aunque no hablamos la misma lengua, nos entendemos. Y bajo ese objetivo hemos logrado integrar diferentes grupos, hombres, mujeres, abuelos, niños, porque si no es así, vamos a estar viendo que se esté perdiendo las lenguas maternas. Es tan interesante hablar de ellas. Hay instituciones que se dedican a dar talleres y todo ese tipo de trabajo pagado por el gobierno. Maestra, nosotros, nadie nos paga por difundir nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nos interesa de corazón. Cuando nosotros somos representantes de un grupo, es porque tenemos que sacar adelante ese grupo, defendiendo desde la familia, defendiendo su trabajo, defendiendo la artesanía de ellos, defendiendo la medicina tradicional. Nosotros tenemos un grupo de productoras de las plantas medicinales y Fraternidad Zapoteca se ha dedicado a ellos para que ellos tengan un espacio digno donde exponer sus plantas, sus conocimientos ancestrales. Nada más, las plantas medicinales no nada más es sembrarlos por sembrarlo. Desde el momento en que cae la semilla, es todo un ritual. ¿Para qué sirve? Y de ahí las grandes farmacéuticas nos han querido extinguir quitándose ese conocimiento. Ese es parte de las mujeres y hombres para conocer. Por eso para mí tantísimo cuando se me invita a hacer foro, yo siempre lo digo, como tenemos esa obligación de cuidar nuestra cultura, nuestros conocimientos. Por eso mi comentario de decir, si no sabes de dónde vienes, no sabes hacia dónde vas. Hay muchas teorías, la práctica, maestra, es lo más, cuando te contactas con la tierra, con la gente, y andas caminando y escuchas y ves, entonces te entra ese ánimo de seguir luchando por lo que uno cree y por lo que uno puede ser en lo personal y en lo social, maestra. Entonces, ese es el objetivo y la misión. Cuando surge un representante, es para hacer las cosas de corazón. A mí me llaman maestra. Si le digo mi grado de estudio, maestra, no me lo va a creer. Pero yo tengo un doctorado de la vida. Es de la vida. Porque cuando llego, yo me en un espacio representante, un espacio muy caótico, pero muy interesante, en la zona de la Merced. Cuando llega un indígena, agarra una cajita de chicle para sacar para 1 kilo de tortilla,
la merced lo abraza. Ese es el caso, la historia de Florentina Santiago, que vendió en el suelo y hoy defiende a las mujeres, defiende a los niños, defiende a sus abuelos, porque sin ellos no tendríamos el sentido de vida que tenemos ahorita. Y hasta que la vida nos lleve hasta donde sea necesario. Desde la parte, ya el compañero Julio Cázares dijo, en la parte legislativo, es una lucha que se ha dado de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero tenemos la energía. Yo, maestra, yo creo en la energía y me lleva donde debo de estar y digo lo que tengo que decir, maestra. Florecita, en los reconocimientos que dieron en la pasada 7ª feria del Parlamento, hay un venado que trae una vírgula la palabra, lo que nos enseñan los maestros y lo interpretan de nuestros antepasados. Es como ahora ver un dibujito que le ponen un globo y le ponen letritas y está haciendo ¿qué? Una expresión, la palabra. Y nuestros antepasados generosamente hicieron también esta formato, este símbolo para decir es la vírgula, la palabra. ¿Por qué escogieron el venado, maestra? Pues porque el Parlamento es donde se parla. Lo dicen los maestros, el maestro Ocelocoat y el maestro Mexico Franco, lo dicen en todos los simbolismos. Para nosotros, como zapoteca, nuestra visión y nuestra palabra, hacemos valer, empeñamos nuestra palabra, por eso nos inspiramos porque hay muchos símbolos de los hermanos Huirráricas, los hermanos que ahí sale un símbolo de un venado azul. Pero nosotros somos multicultural, multicolorido, de todos los colores. Si usted ve mi trenza, tiene más de 20 colores. Entonces, nosotros creemos en la cosmovisión de los colores, el estado de ánimo, y somos parte de la naturaleza cuando nosotros ponemos atención, qué significa algo que está parlando con toda la sociedad, indígenas o no indígenas. Por eso a veces nosotros no se nos entiende. Y yo siempre he dicho, o no me explico o no me entiendo, explícame mejor. Lo digo yo cuando voy a hacer algunas gestiones con el gobierno. A veces se hacen y que no entienden, pero nos hacemos entender. Por eso nos gustó y fue en una asamblea, en otros momentos, donde dijeron, este venado de colores es el bueno para Parlamento indígena y saca como que está hablando. Para nosotros es, como le diré, los simbolismos que traemos desde la sangre, desde el ADN de la palabra. Sí, maestra Florecita, muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar tus redes sociales donde te podemos contactar? En la página del Parlamento, Julio se los va a dar. Ahí me Julio, por favor. Julio, por favor. La página de Parlamento. La página de Parlamento. Sí, está en estos momentos haciéndose una transformación a la página. Pero en su Facebook momento hay algo, ¿no? En Facebook hay algo. En Facebook nos encuentran así como Parlamento Nacional Indígena
Precisamente el venadito es el símbolo. Sin quitarle el espacio, los minutos a ninguno de los demás ponentes, me gustaría hacer una extensión un poquito con referencia al venado. Efectivamente, las vírgulas que aparecen en el venado es el símbolo de la comunicación, de la palabra, para que se entienda que Parlamento Indígena no es una institución que cierra calles, que hace plantones. No es esa la vía para conseguir los objetivos. Parlamento Indígena siempre lo hace de manera a través del diálogo y las vías constitucionales que tenemos para poder lograr nuestros objetivos. Parlamento Indígena es eso, dialogar entre las diferentes organizaciones que lo componen, pero también con nuestras propias autoridades. Claro que sí. Muchísimas gracias, Julio. Maestro Ocelocoatl, de la escaleta que hicimos, me gustaría por tiempo, estamos ya a unos cuantos meses para hacer ya los 500 años de la Noche de la Victoria. En los libros de texto nos lo enseñan como la Noche Triste, pero me encantó cuando tú me diste esta información, haberla leído, y tú eres el que nos va a explicar esta interpretación, 500 años de la Noche de la Victoria por los abuelos tlatelolcas y mexicas también, claro. Muy bien. Una reflexión, 1521-2021. Primeramente se cumplen 500 años de la defensa heroica de Mexico-Tenochtitlan. Pero acabas de señalar algo bien importante. 1519 y 20 y 2020, 500 años, la Noche de la Victoria, que la historia oficial registra la Noche Triste, como si nosotros los mexicanos hubiera sido una tristeza haber vencido a un ejército invasor, el primero que nos invadió y el primero que trató de humillar, matar, robar y hacer todo género de latrocinios habidos y por haber, y los que no también los hizo. Y por primera vez el ejército, la confederación de la Yeytecuyot, la confederación de Anáhuac, compuesta por Texcoco, Tlacopan, Tacuba y Texcoco, organizados por el güey Tlacatecutzintli, Cuauhtáhuac, no Cuitláhuac, porque Cuitláhuac es un topónimo y Cuauhtáhuac es un antónimo, o sea, un topónimo es el nombre de un lugar. Y no somos españoles para llamarnos Sevillas, para llamarnos Salamanca, para llamarnos Medellín. Aquí no, aquí los nombres se daban conforme a las características de la persona mediante la fecha de su nacimiento, lo que la naturaleza le otorgaba. Por consiguiente, el nombre de Cuitláhuac es una aberración y es un nombre peyorativo, porque quiere decir el señor de la caca seca, disculpen la expresión, así es. Y un Tlactuani de alta envergadura puede llamarse de esta naturaleza, de ese nombre. Y eso fue por el despecho de la Malinche, Malinali Tenepatl, que era aliada de los españoles, y que Hernán Cortés le preguntó quién había sido el líder que había osado de vencerlos, ya que Hernán Cortés estaba
habituado de haber hecho todas las masacres de Champotón, de Isla Mujeres, de Tecuaque, de Zempoala, de Chalchicoyecan y de Cholula, donde siempre salió airoso e invicto. Entonces, de pronto, aquí en Mexico Tenochtitlan, fue vencido, fue derrotado y fue expulsado, vilmente tratado como el personaje que era. Y entonces le preguntó a la Malinche quién fue este osado que había levantado la mano y vencerlos. Y la Malinche dijo peyorativamente, como somos los mexicanos, a José le decimos Pepe y a Miguel Miki, pues así dijo, pues un tal Cuitláhuac. Y ahí se quedó la historia perpetrada para siempre, pero no es su nombre. Entonces, en los 500 años, desgraciadamente, hoy en este año 2020, se cumplen esos 500 años de la batalla heroica de la noche de la victoria, en la cual Cuauhtémoc con sus huestes sacó a los invasores e hizo llorar al gran genocida Cortés debajo de un ahuehuete, por todos bien conocido, y que la historia oficial vive nada más siendo mexicanos y decimos como si fuéramos españoles, la noche triste. Bueno, nosotros en este año, junto con el movimiento de la mexicanidad que agrupa cientos de grupos, calpulis de danza, grupos culturales, comunidades indígenas, comunidades nativas, pueblos enteros, queríamos en este año, en junio, 30 de junio, celebrar los 500 años de la Noche de la Victoria. Desgraciadamente, cosa curiosa, en estos 500 años nos llega una pandemia, justamente como hace 500 años llegó la Tozáhuatl y infectó, y esta pandemia mató a 800 millones de nativos en el continente. Y hoy, este año, pues no se pudo hacerlo por la pandemia. Sin embargo, queríamos reivindicar el nombre de Cuauhtémoc y remembrar esa gesta heroica que hizo nuestro generalísimo Cuauhtémoc Tlacatecutzintli, jefe de hombres, que enarboló las huestes, las armas, las insignias mexicas para expulsar. No se pudo, no importa. Nosotros es importante la seguridad de nuestra gente y acatar, como lo acaba de decir nuestro hermano Julio, acatar. Nosotros no somos a la fuerza y a la mala, somos gente de espíritu, gente de voluntad. Y entonces lo vamos a hacer el próximo año, porque curiosamente el próximo año 1525, 2021, 1521, 2021, se hacen 500 años de la defensa heroica de Mexico Tenochtitlan, que dirigió nuestro último Tlacatecutzintli, el héroe más puro que ha tenido México, para defender su patria, su nación, su pueblo, su cultura, su gente, sus mujeres, sus niños, sus ancianos, en contra de un invasor, resistir un sitio de 90 días, 3 meses, resistiendo palmo a palmo, hombro a hombro, tierra a tierra, calle a calle, casa por casa, hasta que al final de cuentas fuimos vencidos y se decidió vencer las armas, declinar en favor del invasor. Y nosotros queremos festejar la defensa heroica encabezada por Cuauhtémoc el 12 de agosto, no el 13, porque el 13 perdimos la libertad. Nicantequipeucantequipachoque. Ahí empezó nuestra esclavitud.
Por eso lo queremos celebrar el 12 de agosto. Para ello tenemos considerado hacer una venerable ceremonia reuniendo 500 tambores de guerra, Wow. 500 venerables en la plaza más discretita de esta nación, que es la Plaza de la Constitución, mal llamada Zócalo. Hueyituali es su nombre verdadero. Queremos reunir esos tambores uno por año para celebrar esta magna defensa heroica que hizo nuestro pueblo, que nos ha enseñado cómo se defiende una nación, una cultura, un pueblo, la familia, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestro derecho inalienable a la vida, nuestros derechos consuetudinarios. Ahí lo vamos a hacer el próximo año. Esperemos que en enero acabe esta pandemia que nos tiene absolutamente absortos. Pero en fin, vamos a hacer esta ceremonia y también vamos a hacer a ratificar la proclama Güey Nelguayo Itesh Mexicayo, el Templo Mayor como gran santuario de la mexicanidad. Esta proclama ya la hicimos en 1986, ahí mismo en el Zócalo, y la volvimos a ratificar en 2017, frente al Templo Mayor. Bueno, ahora queremos que se ratifique, pero no solo eso, que se reconozca oficialmente el Templo Mayor como santuario de los mexicas, así como Roma es para los cristianos, la Meca para los musulmanes, Jerusalén para los judíos. Pues de la misma forma nosotros solicitamos que el gobierno reconozca, no tiene que hacer nada, no tiene que hacer un gasto, no tiene que hacer absolutamente nada más que ratificar, declarar oficialmente al Templo Mayor como santuario de los Mexictin. Lo único que tiene que hacer. De lo demás nosotros nos vamos a encargar porque hemos convocado a Calpulis de todo México, grupos culturales, no solo esto, allende de nuestras fronteras, porque tenemos filiales en los Estados Unidos, los México norteamericanos, conocidos como chicanos, y la gente nuestra que se va a trabajar, a buscar nuevos derroteros para enviarnos los apoyos a las familias que están allá y ejercen nuestra tradición. Donde hay un mexicano, hay música mexicana, hay tradiciones mexicanas, hay comida mexicana, hay mexicana y por supuesto hay el costumbre que es nuestra tradición como la danza. Entonces hay grupos filiales en Chicago, Illinois, en Texas, Arizona, Nuevo México, en California, en San José, en Sacramento, en Wisconsin, en Nueva York. Todos esos grupos ya están, hemos estado trabajando desde hace 3 años para hacer este magno festejo. Y entonces nosotros lo comunicamos para que la gente esté atenta y esté pendiente y participe, porque esta ceremonia es de todos, por todos, para todos. Ya lo dijo nuestra hermanita Florentina, solo quien sabe dónde viene sabe a dónde va. Nuestra historia es muy profunda y nuestras raíces más. Entonces tenemos que vivir nuestra cultura, recordar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por último, también queremos que una proclama que hicimos en Ixcatiopan en 1979, donde se declaraba al mausoleo de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, Guerrero, como altar de la patria y cuna de la mexicanidad. Se hizo en 1979, perdón, donde estuvo ahí el representante del gobernador Figueroa en ese entonces y se hizo esa proclama. Queremos que ahora se haga oficial porque hay una pugna ahí. El gobierno no reconoce como altar de la patria y como los restos de Cuauhtémoc.
No nos interesa si el gobierno no lo reconoce. El pueblo, que es la voz, como dicen por ahí, la voz de Dios. Somos el pueblo, nuestra tradición, los que dicen que sí es porque hablan de nuestra tradición. Entonces, queremos que este altar sea declarado como cuna de la mexicanidad y altar de la patria. Hay más, pero por lo pronto, falta de tiempo, es cuanto. Agradezco la atención. Muchas gracias, Tlazocamati Huelmiac. Doy nuestras direcciones. Estamos en Facebook, Semanahuatl Tlamachtiloyan. También tenemos un programa TV por la Huey Coatlicue. También nuestra página, Semanahuatl Tlamachtiloyan. Tenemos también una revista, Tetzahuil, la revista Tetzahuil, donde tocamos tópicos culturales de las 68 etnias de toda la nación, no nada más de la cultura náhuatl, porque para nosotros todos somos hermanos, diferentes colores, diferentes flores, matices, pero en el fondo diferentes por fuera, pero iguales por dentro. Muchas gracias, Entonces, maestro. ahí estamos, con mucho gusto. Ahorita no podemos estar en la Plaza Manuel Torzá por la pandemia, pero ya llegará el tiempo donde estaremos sábados todo el día en la Plaza Manuel Torzá, frente al Palacio de Minería y frente al Museo Nacional de Arte, ahí donde está el caballito. Tlazocamati Huelmianochti. Muchas gracias. Maestro Armenta, Sí. México. Dijiste algo en nuestra scouting muy importante. Hay un malentendido político, sin cultura no es política. Cuéntanos de esto. Para tener un nivel alto dentro de la ciencia social que es la política, hay que ser culto, hay que ser letrado, hay que conocer el raigambre histórico-social del pueblo al que se representa, al que se reconoce, al que dignamente se debe dirigir por los representantes. Es un deber, es un derecho al Estado mexicano dar la suma importancia a la reivindicación histórica de la educación en México con los fundamentos culturales náhuatl, porque no hubo pueblos más amantes y respetuosos de la naturaleza que los pueblos originarios de Anáhuac. Y esto es una investigación de antropología social y política. Y entonces es un deber del Estado mexicano retomar los fundamentos de la ética y del respeto al orden cósmico que construyeron nuestros ancestros a través de los principios que fueron legados a la niñez de respeto y amor a la naturaleza, que de ella provenimos, ella nos nutre, ella nos da la oportunidad de estar aquí y ahora. Es entonces que la educación en México debe fortalecerse con el conocimiento fidedigno, no con la tergiversación ni transculturización de la que hemos sido objeto o cultura nacional. Es importante también que nuestras autoridades tengan la visión sociopolítica, la visión de Estado nacional para enfocarse en la sociologización del pueblo a través del reconocimiento de la cultura nacional. Todo movimiento social que pretende un cambio y una transformación debe de enfocar su atención en
inculcar desde la niñez a los jóvenes, a los adultos, incluso a los mayores, sobre una información que permita la no confusión, sino el esclarecimiento y el orgullo de ser mexica. Porque decir mexicano no es la palabra etimológicamente correcta. Es decir mexica, no. Y entonces esto ha dañado inconscientemente a la identidad del pueblo mexicano, valga la redundancia. Y esto inconscientemente es negarse todos los días como mexicano, mexicano. ¿Somos mexicas o somos anahuaca? Pero bueno, como esto sería tener que reescribir toda la historia de la vida nacional del pueblo mexicano en general, debemos alejar la mente occidentalizada, pero también debemos de ser incluyentes de todas las formas de culto, credo y religión, y por eso gozosamente tenemos el laicismo en el artículo 3 de la Constitución, de la Carta Magna, que nos habla de la libertad de culto, credo y religión. También está ratificado en el artículo 40. Es muy importante ser incluyentes y respetar las formas de cada quien, no cerrarnos tampoco a querer ser exigentes de una sola forma. El México de hoy es diferente. Las formas cambian, los fundamentos no. Entonces, ese fundamento que hace a los pueblos originarios de Anáhuac, de Managua, Ixaxila, Tahuantinsuyo, desde México Tenochtitlan, porque México Tenochtitlan es geométricamente el punto cósmico universal donde se dará cumplimiento a un ciclo de 500 años que por herencia y por destino nos corresponde reiniciar ese renacimiento y será la fuerza que nos convierta en una potencia mundial, porque la materia ya la tenemos. Son lingotes de oro, es geometría sagrada, es alineación cósmica. Lo importante es darle la inducción adecuada y permear en la conciencia social, que deje de ser un inconsciente colectivo, que sea consciente de sus acciones, de sus actos, a través de una formación que deliberadamente debe de ser apoyada por las instituciones, porque si todos vamos para un mismo rumbo y en una misma dirección, aunque haya idiosincrasias diferentes, pero todos con la misma voluntad política de esta unidad fundamentada en nuestra cultura primigenia, tendremos que cumplir nosotros como punta de lanza el destino que le corresponde a la nación mexicana, a la nación del águila, a la nación del sol. A este país, México Tenochtitlan, ha edificado en su modernidad con los fundamentos, con la simiente que nos legaron nuestros antiguos mexicas, ochcas, anahuacas, las Camati. Las Ocamati. Maestro, tus redes sociales, por favor. Mexico Franco Armenta, esa es mi página en las redes sociales del Facebook.
Ahí yo publico cultura, deporte, actividades académicas, actividades culturales y pues bienvenidos los que me quieran buscar. Tenemos otra página que es la de UNAPLIN, es la Gubernatura Nacional Pluriétnica Indígena, la cual tiene a bien ya haber integrado a los 32 gobernadores nacionales, a los 32 gobernadores de las entidades federativas. Acabo de estar precisamente este domingo en Zacatecas, en el Cerro de la Bufa, entregando el chicahuastle a la gobernadora pluriétnica indígena de Zacatecas, donde logramos integrar y hacer alianza con varias comunidades indígenas, wixárikas y de todos los que han llegado a instalarse ahí en Zacatecas. La ceremonia fue exitosa, muy bella. Hubiéramos querido nosotros hacerla en Chicomosto, pero no pudimos lograr el permiso por justamente lo de la pandemia. Pero bueno, la Bufa es también un punto geográfico y geométrico importante, desde donde este lugar forma parte de la historia y de la vida nacional con la Revolución Mexicana en la toma de Zacatecas. Y bueno, pues ahí estuvimos y esperemos continuar con nuevas ceremonias para hacer merecedores a los que acepten ese compromiso de por vida. Tlaxcamati, Ometeo. Tlazocamati Umeteotl, muchas gracias. México, muchas gracias. Ocelocoatl, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Florecita. Esta es su casa, Museando Ando, y gracias por estar con nosotros. Y a los museamigos, pues nos despedimos con nuestra rúbrica. Museos, museotes, museitos, museos, entre signos de interrogación, sí, aquí en Museando Ando los encontrarán. Vean, escuchen, piensen museos. Gracias, bendiciones y mucho amor. Hasta la próxima emisión. Gracias.